Wow Radio. Un corito no tan sano. Hola, ¿qué pasa? Yo soy Emil Matos, esta es La Yola Borracha. En este programa hoy súper especial con el maestro Manuel Chapuzó, director de teatro, actor de teatro. Estamos con la escritora Priscila Velázquez Rivera, autora de La Cuna del Escorpión, con Clara Morel y con Canek Denise. Con ellos vamos a conversar hoy sobre la adaptación de la novela La Cuna del Escorpión al teatro, con la actuación de Clara, con la producción de Canek, con la dirección de Manuel Chapuzó. Bienvenidos, esto es La Yola Borracha. En breve estaremos con nuestros invitados. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Bien, La Yola Borracha se complace hoy en tener a Manuel Chapuzó, a Priscila Velázquez Rivera, a Clara Morel y a Canek Denise para hablar de esta adaptación de La Cuna del Escorpión, una novela que ha resultado galardonada con el premio Manuel de Jesús Galván de novela en la República Dominicana en 2023 y que ha sido llevada ahora al teatro, y pronto tendremos en junio, si mal no recuerdo, una reposición de la obra. Quisiéramos comenzar hablando con ustedes de cómo fue, digamos, el acercamiento primero a la obra, cómo se enteraron de esta novela, qué tal la primera lectura, cuáles fueron sus impresiones al principio. La autora de la novela, Priscila, me contactó. Alguien le había recomendado, ella estaba buscando un director de teatro para que hiciera una versión escénica de la novela, y alguien le dijo que hablara conmigo. Sí. Entonces así lo hizo. Yo, feliz de la vida, le pedí que me mandara el texto, lo leí, me encantó. Ella incluso me sugirió varios pasajes de la novela para la adaptación, y efectivamente uno de los sugeridos por ella fue el que yo elegí, porque me pareció el más apropiado para eso. Y esa fue, en síntesis, la historia de cómo comenzó este asunto. Tradicionalmente se llevan textos teatrales a escena, ¿no? Sí. Muy pocas veces, por lo menos en lo que yo entiendo, ¿verdad? Conozco, se llevan novelas o narrativa al teatro. ¿Cómo, digamos, cuál fue, a primera vista, vio la obra en la novela, o fue un proceso muy dificultoso para llevarlo a escena? No, lo vi de una vez. Sí. Sí, lo vi de una vez. Porque resulta que eso que tú dices, que es verdad, en el caso mío es al revés. Oh. En mi trayectoria yo lo que más he hecho es adaptar textos narrativos a la escena. Es cierto. Yo soy un especialista en ese asunto. Yo he llevado a escena El Quijote, El Lazarillo de Tormes, Momo, una novela infantil de Michael Ende, cuentos. Llevé una vez a escena La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira. Yo he llevado muchos textos narrativos al teatro. Si yo me pongo a repasar la historia de mis montajes, probablemente más novelas más incluso de la que... mitad
han sido, Qué se dramaturgia, han basado en textos narrativos. O sea que no fue nada extraño para mí. Yo estaba en mis aguas. Sí. Así que, en fin, y me encantó el proceso, lo disfruté desde el principio hasta el final, lo sigo disfrutando. Sí, Qué bueno. definitivamente. Priscila, escribes la novela, se publica la novela. ¿Tenías tú ya, digamos, desde el principio cierta intención la veías tú también como una novela con posibilidades escénicas? Sí, bueno, desde que la escribí, siempre visualicé el lanzamiento Ujú. como en el teatro. Eso pasó con la primera novela y por eso me incentivó a hacerlo con la segunda. Lo que O sea, no- La Valiente Piconera fue llevada al teatro Sí, también. pero fue Ok. la distancia es abismal porque la primera para el lanzamiento se preparó en Colombia un monólogo corto de 15, 20 minutos y que tampoco transmitía el principio, desarrollo y desenlace de la novela. Ujú. Yo pensé en un monólogo corto como un aperitivo para lanzar La Cuna del Escorpión. Pero cuando me reúno con el maestro Chapuzó y él se va con la novela y luego vuelve con esta adaptación que recoge la esencia, o sea, es La Cuna del Escorpión llevada a escena, pero desde la voz de un personaje que es el más potente, Sí. sin embargo, que encarna 17 que aparecen en la novela. O sea, me pareció excepcional. Eso es la grandeza que tiene la obra. Y y es una obra de 1 hora 15 minutos. O sea que es una maravilla. Y ahora me pasa que yo veo o sea, cuando a veces o escucho un pasaje de la novela, lo escucho en la voz de Clara. Qué chulo. Sí, Qué así chulo. es. Mira, ese proceso de adaptación, ¿le entregaste la novela completa a Manuel? ¿Te involucraste en el proceso? ¿Cómo se dio esa sinergia entre ustedes dos y para pasar de La Cuna del Escorpión a La Abuela del Escorpión, que es como se llama la obra? Fue algo muy bonito y muy respetuoso de los artistas porque yo le entregué, o sea, sí, es cierto que cuando yo voy con todo mi entusiasmo con mi novela y con lo que yo tengo en la cabeza y le digo, yo creo que ese es el capítulo, todavía con mi idea del monólogo que yo tenía montada en la cabeza. Sin embargo, cuando él regresa con el guión, Sí. que donde hace uso de los textos y que eso es una de las bellezas de la novela, que Clara repite el texto, o sea, las oraciones de sintaxis tan largas que la leíste y es de verdad muy encomiable, Sí. plausible, no todo el mundo puede. Yo no me sé las frases que se sabe Clara y yo fui que la escribí. Entonces eso me pareció muy bonito, pero me sorprendió dichosamente porque él había conjugado varios, o sea, había logrado la redondez en el guión. O sea, no era solo un Ok. capítulo, sino que cualquiera que se sienta ahí va a entender de qué va la novela y cómo acaba la novela. O sea, es de verdad, es la novela llevada al teatro. O sea, ¿tú crees que está toda la esencia de la novela como tal completa Totalmente, en la obra? y además tiene el plus de la riqueza que le añade como director, porque la musicalidad que tiene, o sea, la obra tiene mucha musicalidad. Él lo lleva a cabo en el montaje, aparte de eso, el manejo de un escenario yermo, y aparte de eso, conmueve al espectador. Yo creo que eso es grandioso. Entonces él siempre fue muy claro y me pareció genial con los límites que estaban del lado del teatro y del lado de la literatura. Exacto. Y toda esa idea, todo ese proceso creativo que él incorporó a la novela es la riqueza de esta obra de teatro, porque esa parte fue totalmente del director. Wow, excelente. Sí. Clara, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Estás muy bien, qué bueno.
Mira, ¿cómo es tu acercamiento a la novela por primera vez? ¿Así directamente ya enfocado en una producción o tuviste primero, digamos, la lectura de la novela por placer, así puro? Mi primer contacto es a través del trabajo de adaptación que hace Manuel, de la dramaturgia. Y luego, bueno, hago el tránsito hacia la lectura de la novela, que es maravillosa. Y como bien dice Priscila, Manuel rescata transmite la esencia. O sea, tú puedes ver en la obra de teatro lo que se extiende en la novela y disfrutártela igual. Sí. Pero sí, mi primer contacto fue a través del trabajo que hace Manuel de dramaturgia. ¿Cómo se da esa apropiación del personaje? ¿Cómo se da el proceso de trabajo? ¿Cómo comienzan a trabajar ustedes? Bueno, lo primero es que teníamos una premura de tiempo. Manuel me contactó creo que 3 meses antes, o sea, porque tenía un deadline, que era el lanzamiento en diciembre. Entonces, eso fue lo que él puso sobre la mesa, que tenía que ser alguien con la disposición de tiempo para ensayo todos los días hasta la fecha de estreno. Obviamente eso fue muy demandante porque había un ejercicio mecánico de memoria, de registrar la planta de movimientos, la coreografía escénica, pero también aquel maravilloso texto que tenía además que repetirse de manera íntegra en otros montajes. Digamos, uno puede jugar con palabras que van aquí o van allí, pero aquí el texto es de una belleza tal que tiene que ser literal. Y entonces, bueno, eso era, digamos, el primer desafío. Luego, encarnar este personaje tan potente, tan maravilloso, que hace un recorrido por diversos estadios, no te deja indiferente, pero al mismo tiempo te expresa una dualidad. Es un personaje, en el fondo, noble, con una vida azarosa, bastante accidentada, pero resiliente. Y creo que te permite, primero, un autocuestionamiento. O sea, yo soy quien para señalar esta historia, a ella como personaje y lo que ocurrió a partir, digamos, de esta génesis de más terrible de nuestros tiranos. Y eso a mí me parece muy teatral, en el sentido de que nada humano nos es ajeno, no estamos en posición de juzgar sin ver todos los elementos. Y eso es la grandeza que tiene el personaje, cómo te muestra la dualidad humana, esa fuerza, esa maravilla, esa gracia que tiene este personaje, pero al mismo tiempo lo terrible que es y lo que encarna, lo que representa. Sí, yo creo que habíamos hablado de esa cualidad que tienen tus personajes, de quedar siempre en un dibujo claroscuro, ¿no? Muy difuminado, donde realmente los personajes uno no podía condenarlos, tampoco perdonarles todo, pero se quedaban, tú juegas mucho con esa ambigüedad de los personajes. Sí, la novela es una polaridad totalmente. Cada personaje tiene su blanco y su negro. Es realmente a través de ese juego que invito a la reflexión, porque al final, como bien dices, no es para condenar ni absolver, es para entender. Pero, el único camino. Sí, un juego peligroso, porque es una novela sobre el mal, podríamos decirlo, ¿verdad? Bueno, hay 2 personajes que yo rescato. Sí. Que no son tan malos como es el español. No son tan malos. Que no son tan malos. Bueno, pero es que yo pienso, y lo comentaba el otro día, Emil, que al final esa dualidad sigue existiendo en cada uno de nosotros, claro, en todos los que estamos aquí sentados también, y que es un ejercicio de libre albedrío, elegir la virtud como ejercer la virtud. Sí. Entonces eso es así, al final ese es el día a día y eso es lo que presentamos ahí. Es cierto que hay buenos y malos, pero
pero quiero precisamente que el servicio de la novela sea que nos quedemos con esa reflexión de qué tan opacos somos y qué tan luminosos queremos ser. La novela de alguna manera recrea o alude a un periodo histórico concreto, ¿verdad? Nefasto de la historia dominicana, pero de una manera novedosa y ciertamente corriendo ciertos riesgos, porque es un tema, ¿verdad?, que muy fácilmente puede caer ya en lo repetitivo o en lo manido. Yo le decía a Priscila en una entrevista pasada que la literatura ciertamente no se hace con temas, se hace con forma, ¿no? ¿Qué le llamó la atención de la novela? ¿Qué fue lo que más le atrajo de la novela? ¿Qué hizo que usted dijera, sí? Eso que tú dices, es decir, la calidad literaria. En el fondo eso fue. Porque, bueno, contar una historia, sí, se puede decir que cualquiera la cuenta. El asunto es cómo se cuenta. Pero también, eso en primer lugar, pero también me encantó el abordaje del tema del tirano. Yo no había visto ese enfoque. La novela termina con el nacimiento del tirano. Sí. Entonces, todo lo que se ha contado del tirano es a partir de ahí. Uh-huh. Ella cuenta de ahí para atrás. Exacto. Entonces, eso también me encantó, o sea, esa idea. Pero ¿cómo se le ocurrió a esta mujer eso? Entonces, eso también me gustó muchísimo. De manera que fueron esas dos cosas y la teatralidad del personaje ¿A usted particularmente no le había interesado nunca algún texto sobre la época o había nunca pensado en llevar escena algo sobre Trujillo? No, sobre la tiranía, nunca. No, nunca. No sé por qué. Quizá por eso mismo, porque es un personaje ya tan manoseado, sí, que uno difícilmente encuentra una manera original, digamos, uh-huh, o diferente de abordarlo. Es difícil. Mira, ahora mismo yo acabo de precisamente montar la fiesta del chivo. Ok. Que eso es Trujillo Full. Sí, sí. Y precisamente uno de mis principales retos en el montaje fue cómo yo escénicamente abordo este asunto para que no sea la misma cosa. Sí. Entonces, ¿qué imágenes, qué cosa escénica yo le busco para que no sea lo mismo, para que no sea lo que todo el mundo sabe y lo que todo el mundo está esperando? Entonces, el que va a ver, por ejemplo, esa obra, ok, ve quizá lo que... Todo el que va a ver sabe lo que pasó. Claro. Pero lo que ve está hecho de una manera tal que parece nuevo, sí, aunque no lo sea. Sí. Bueno, pues en este caso había la ventaja de que en La cuna del escorpión era nuevo también el material, el punto de partida. O sea, el punto de partida era diferente ya de por sí. Sí, de hecho, a través de la lectura de la novela, si uno tiene, digamos, algún conocimiento previo, si ha leído tal vez la contraportada o ha leído alguna reseña o algo, aún así te quedas todo el tiempo, pero ¿de qué es que va esto? O sea, ¿cuándo es que va a aparecer el personaje? ¿Quién es? ¿Por qué que no aparece? O sea, te quedas... Dale. Que es algo sumamente interesante de la novela, sí, que el montaje lo ratifica, que es otra perspectiva, otra visión de esa historia tan sobada, uh-huh, tan manida, tan requete tratada, que es la historia del gran nefasto tirano dominicano. Uh-huh. Pero desde otra perspectiva, incluso me atrevería a decir desde una perspectiva de la visión de una mujer, no solo la escritora Priscila, sino del personaje de la mujer. ¿Qué cuenta sí, la mujer sobre esa visión de ser la progenitora de? Claro. ¿Cuál es esa visión? Y eso el público, en La abuela del escorpión, adaptada de La cuna del escorpión, lo agradece. Y tú lo sientes en el público cuando va a ver la obra. Porque se queda con esa impresión que tú dices de ¿cuándo que va a tratar el tema? ¿Cuándo que va a tratar el tema de Trujillo? No hay que tratarlo, ya existe, ya está. Está ahí.
Ahora hablemos de otra cosa, otra visión. Sí. Se podría decir que se abre el espectro de la otra historia genealógica de toda esa tiranía. Totalmente. Clara, ¿quién es la abuela del escorpión? Silveria. Sí. Silveria. Silveria es una mujer que ha tenido que batallar durante toda su vida, primero por sobrevivir. Viene de un hogar donde tuvo prácticamente que parirse a sí misma, madre de sus hermanos. Y Como digamos, tantas mujeres dominicanas, y excúsame. sí, que ese era otro elemento que quería apuntar, es de pasmosa actualidad. Mucho de lo que se trata en la obra sigue pasando en nuestros campos y no necesariamente alude a la tiranía que ha sobrevivido en esos aspectos más autoritarios, más aplastantes del ser humano y del dominicano de a pie. Pues bien, Silveria ha tenido, como decía, que parirse a sí misma, sobrevivir a una miseria pasmosa, a situaciones de abuso. Ahí se aborda también el tema de la trata, bueno, que lo conocemos ahora como la trata, pero esa venta en matrimonio de niñas y cómo ella, habiendo pasado por esta experiencia, se levanta, es capaz de montar su negocio y bueno, de ascender o de colarse en la cúspide de la sociedad dominicana a través de hijos y luego de nietos. Sí, pero ¿cuánto le cuesta, ser mujer y reafirmarse como mujer? Incluso su cuerpo se lo cuestionan, le cuesta muchísimo a ese personaje. Sí, claro. El hecho además de precisamente de venir tan de abajo, de ser una mujer que aunque es forzada a vivir en estas circunstancias, el hecho de tener una sexualidad abierta, explícita, aunque sea a través del abuso y de la prostitución, pues también la hacía pasible de ese señalamiento público. Sí. Y bueno, es un personaje fascinante y yo entiendo que es la narradora ideal porque, como dice la frase de inicio, que ahora se me va, un tirano surge en un pueblo de armas rotas. De almas rotas, almas quebradas. De almas quebradas. O sea que para que surja un tirano también tiene que haber este ambiente de permisividad, de abuso, como Silveria lo encarna. Sí. Y yo creo que la propuesta escénica de Manuel lo recoge, o sea, la obra lo plantea, la novela lo plantea de manera maravillosa, pero la propuesta escénica choca con esa realidad que no se queda en el pasado, que persiste en la actualidad y nos hace ver el abuso de manera gráfica, que es algo que nosotros evitamos, queremos invisibilizar o edulcorar, y eso de que sea una mujer que lo relate, que ella lo describa gráficamente, que sobrevivió a eso, pero eso no deja de ser una situación lacerante para quien la vive, para el entorno y las consecuencias que eso tiene. Cierto. Manuel, háblanos un poco del montaje de la obra. ¿Cuáles fueron los planteamientos al principio? ¿Cómo se da? Bueno, ¿qué te digo yo? Es un montaje muy yo. Es el teatro que yo he hecho toda mi vida y que me gusta hacer. Y por lo tanto, puede parecer, no sé cómo sonará, pero yo me sentí como en mis aguas. Sí. O sea, yo fluía, la cosa fluía porque era mi teatro. Y como precisamente yo tenía la libertad total de hacer lo que yo considerara, como dijo Priscila ahorita, eso fue una de las primeras cosas que yo le dejé claro. Sí. La literatura es tuya, pero el montaje es mío. Claro, claro. Entonces, ella respetó eso siempre. Y una fortuna. Por lo tanto, yo me sentí sumamente libre, me sentí sumamente cómodo con lo que estaba haciendo. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, el proceso. ¿Qué se hace primero para partir de una novela, no? O sea, bueno, lo primero es encontrar
el guión teatral. Es decir, cómo eso puede funcionar como hecho vivo. Escénico, sí. Como hecho vivo. Lo que es hecho narrado en la novela, cómo puede funcionar como hecho vivo. Entonces, eso es lo primero. Pero si tú ves la obra, tú te das cuenta de que en realidad, en el fondo, es narración oral. Ok. Es narración oral, eso es lo que es. O sea, esta mujer narra su historia, se la narra al público. Entonces, narra, y como sucede en la narración oral, se narra y se representa. Pero es narración oral, es aquello que Brecht decía de que la cosa no se vive, sino que se muestra, se narra. Y cuando el actor entonces lo representa, es como diciéndole, como cuando tú le cuentas una historia a alguien. Entonces él oye y me sale ella y me dice, ven acá, ¿y qué es lo tuyo? Yo estoy en ese momento de que representando a la persona aquella, pero mentira, soy yo. Diciéndote a ti cómo fue que ella me lo dijo. Bueno, pues ese es el, digamos, el concepto general. Y la obra es narración oral desde el principio hasta el final, pero narración oral escénica, no narración oral simplemente. Okay. Narración oral escénica. Eso significa que no es simplemente una gente contándote un cuento, es contando y representando al mismo tiempo. Cuenta y representa, cuenta y representa, cuenta y representa. Y la combinación de esas dos dimensiones, digamos, es lo que le da la chulería al montaje. Puede funcionar, tú sabes que en arte no hay garantía. Tú crees que tú tienes que una cosa muy chula y puede ser que no funcione, porque esto no es una fábrica de carro. Claro. Que el segundo carro sale igualito que el primero porque es una producción en serie. Aquí no es así. Aquí los artistas siempre no sabe qué diablo es lo que va a suceder con su obra. Bueno, pues eso mismo, siempre me pasa eso en todos los montajes, siempre. Por lo tanto, en este caso no fue nada diferente. Uno cruza los dedos y tú haces lo mejor que tú puedes y déjame ver lo que el público interpreta. ¿Cómo lo recibe el público? Quiero apuntar ahí que ese montaje hay que de verdad quitarse el sombrero. Es algo que, como bien indica Manuel, le da el protagonismo totalmente a Clara porque se mimetiza la escenografía para que el personaje crezca y pueda encarnar los 17 personajes que ella hace. Y es, para que tengas una idea, Emilia, el público tenga una idea, es como un escenario yermo, como el de Kafkiano. Imagínate en la colonia penitenciaria o la conversación en la catedral, o sea, con 4, no sé cuántos son ustedes, Carnegie y ellos, los del teatro, saben más que yo de eso, pero con 4 elementos pueden transitar episodios de la historia con distancias de años, o sea, que la guerra de restauración, luego pasan a otro periodo, pero jugando y convirtiendo en el mismo escenario todo, usando todos los elementos de una manera completamente genial. O sea, esa escenografía espartana es una de las cosas que a mí, cuando fui al ensayo, me dejó boquiabierta. Sí, bueno, eso es marca de la casa, como él decía. Sí, es así. Es el teatro que es así. Siempre ha hecho. Yo tuve, claro, hubo otro elemento que también fue una suerte, que fue la actriz con contar la que con yo Clara. trabajé. Clara. Es decir, eso, ahí no había, ¿tú entiendes? Ahí no había pérdida. No hay tu tía. No había tu tía. Clara, o sea, 17 personajes. Háblame de eso. Bueno, yo tuve la suerte también de estar conducida por Manuel y acompañada por Cané, que también tuvo parte en el proceso creativo. Fue mi paño de alegría así de... Claro, en este proceso de montaje, y la verdad que las pautas siempre estuvieron muy claras, siempre con apertura para que yo también propusiera y me apropiara, pero al mismo tiempo con mucha certeza de hacia dónde íbamos. Y creo que se construye un poema escénico porque es muy bello. Sí. Y creo que sentir que todo se estaba armando de manera, si se quiere, hasta mágica, porque las cosas se fueron dando. Y el resultado, que si bien estaba desde el principio en la cabeza, en el corazón de Manuel,
pero creo que se fue haciendo más grande en la medida que como que todos nos apropiábamos de los elementos y que el mismo texto, o sea, esa belleza de poder tener la suerte de contar desde esta obra tan poética, pues yo creo que es en sí mismo un regalo. Cada personaje fue apareciendo, obvio, digo, también bajo las directrices de Manuel, que iba poniendo, mira, el español tiene que tener estas características, la niña debe expresarse de esta manera, y lo que en un momento yo podía ver como una camisa de fuerza, después era un espacio de seguridad que me permitía profundizar para representar a ese personaje y que el público lo identificara. Y bueno, que cada uno de los personajes tuviera su importancia dentro del relato, no pasan por pasar, sino que aportan y contribuyan a la comprensión del tema y a poner en contexto y en situación del momento histórico. Eso, yo de verdad me siento muy agradecida, se lo he dicho, no me he cansado de decírselo a los dos, porque para toda actriz tener un plato fuerte como este, hay actrices que se pasan toda una vida y no tienen la oportunidad de demostrar sus dotes, su experiencia en montajes que les demanden, sí. Y bueno, es como el momento de una vida a nivel profesional. Y lo agradezco muchísimo porque me permitió dar un salto. Había cosas que yo hice en el pasado que quizá pudieron haberme puesto en un buen lugar, pero La abuela del escorpión yo creo que marca un antes y un después en mí como creadora, como actriz, la seguridad que me dio y además el hecho de encontrarme con la magia del teatro, en eso que es inexplicable, como un poco lanzarse al vacío y que se da y funciona. Wow. Clara, Manuel le pide a ella esa libertad para él trabajar el texto, para él trabajar el montaje. Tú a su vez le pediste o él de hecho de manera natural te dio esa libertad para ti, en cuanto a la construcción de tu personaje. Sí, en todo momento. Manuel es un director muy generoso porque tú tienes esa libertad de por sí, no solamente en esta experiencia, yo digo que en todas. Porque otros compañeros no me han referido, sí, te traes esas pautas, pero tú tienes la oportunidad de ser creadora en sus montajes. O sea, el actor no es un instrumento para contar, el actor es parte del proceso creativo y hay cosas que te dicen, no, eso eres tú, que me va a plantear cómo hacerlo, pero las pautas son, digamos, del montaje para que tú puedas profundizar en tu búsqueda, pero tu búsqueda es tuya y eso es de mucha generosidad porque ciertamente hay directores que son muy invasivos y que quieren un poco titiritear, pero este no fue el caso y de verdad que eso se agradece muchísimo porque esa libertad también es el pago que tiene el actor, la satisfacción de tú ver tu propuesta, claro. También como parte del montaje. Que eso es algo que a mí me tocó personalmente porque yo entro como asistente de Chapuzó y desde fuera te puedo asegurar que la experiencia que tengo trabajando con Manuel, que han sido varios montajes, Manuel es un director esquemático. Y entonces él le da las indicaciones, por ejemplo, a Clara, yo necesito que tú te muevas del punto A a punto B en el escenario. Ok, ¿cómo me muevo? No sé. Ya poética eso es tuyo. Okay. Y entonces luego viene Manuel y comienza entonces a limpiar esa poética del punto A al punto B. Y así, bueno, Manuel es un gran ajedrecista y juega a sí mismo en el escenario, a mover al actor de un punto a otro para que pueda llevar a cabo esa gran idea que tiene, esa visión periférica y enorme que tiene Manuel del montaje hacia el final. Pero toda esa parte de movimiento, de cuerpo y actor, de cuerpo y voz y de movimiento, le toca a la actriz o al actor, al intérprete. Pero siempre guiado con esa visión muy clara que tiene Manuel. Y en el caso de Clara, lo digo porque siempre estuve fuera, siempre viendo desde fuera, es esa capacidad que tuvo de
encarnar y de enfrentar a esa cantidad de personajes uno tras otro, sin cambios de vestuario muy significativos, más que un vestidito, un trapito, una cosita. Un detalle. Siempre fue cuerpo y voz. Y durante 1 hora y 15 minutos, como dice Priscila, literalmente 1 hora y 15 minutos, nunca sale de escena. Nunca para de estar en escena, de narrar, de actuar, de hablar, de estar todo el tiempo en representación frente a un público. Nunca se detiene. O sea, no hay ni siquiera, creo que hay 2 apagones nada más en la obra completa que yo recuerdo. 1 hora. 1 hora 15 minutos. 15 minutos. Sin parar. Y lo mejor de todo, que lo sabemos, o sea, el celular es un elemento ya parte de la quinta esencia del cuerpo humano. Tú no ves a nadie entre la audiencia abriendo el celular. Nadie. Es 1 hora y 15 minutos de paca. Y es un viaje de emociones, sin parar, Canek. un viaje de emociones. Del sube y baja. llanto a la risa, del pavor a la maravilla. O sea, te pasas esa hora y 15 minutos, o sea, con el corazón encogido en algunos momentos y en otros momentos, o sea, te destornillas de la risa con el personaje de Pepe. Es un viaje de emociones durante hora y 15 minutos. O sea, es imperdible, de verdad. Porque hay que decirlo, Sí. Ya cada vez menos en los teatros llevan obras de ese tiempo, con pocos actores. Sí. Por ejemplo, la Fiesta del Chivo, como bien decía, Es muy poco frecuente. era ¿eh? 1 hora y 40. Llegaba 1 hora y 40, Wow. pero estamos hablando que eran 8 actores en Pues, escena. claro. Entra y sale, y luces, y movimiento, y escenografía y todo. Pero estamos hablando que la abuela del escorpión es una actriz en un escenario con nada, o sea, con muy poca cosa, durante 1 hora y 15 minutos, enfrentarse ante un público. O sea, ya incluso actualmente el estándar son 50, 55 minutos en los festivales internacionales. 1 hora, ahí más o menos, y enfrentarse a eso es, claro, obviamente, bueno, yo ahora que estoy aquí, es que estamos frente a 3 grandes, como bien lo dijo Claudio Rivera, 3 creadores. cuando 3 fieras se juntan. Sí. O sea, Manuel Chapuzó, que conocemos las espuelas que tiene Claro. como director, se junta con Priscila Velázquez Rivera con una novela súper ultra poética, bien escrita, más inteligente que el carajo. Sí. Y entonces buscan a una intérprete de esas 2 ideas y de esas 2 visiones. Con un para desfile ponerle de personajes. un desfile de personajes con Clara, que obviamente, o sea, es una super actriz que se sube a escena y enfrenta esas 2 visiones en un solo cuerpo y voz. Fue un reto para ti, Clara. Sí, claro. Y me generó muchísima ansiedad. Ahora yo le estoy contando con mucha Ahora ya elegancia, tú estás pero como que- Canek sabe Sí. todos los ataques de pánico que ¿Y en cuál el personaje, proceso. Sí. con cuáles te quedas de los que representas? Bueno, a mí me gusta mucho la niña, porque obviamente como la veo, yo hago trabajo comunitario, Ok. y la veo en el día a día, que situación quizá un poco diferente en un aspecto o en otro, pero en esencia la misma. Me fascina su gracia y esa manera de enfrentar el horror que le ha tocado y de buscarle la vuelta, incluso en la situación más desgraciada, que es el hecho de que te entreguen a un adulto. Eso me conmueve porque veo también la resiliencia de la mujer dominicana, que no tendríamos que estar viviendo este tipo de situaciones al día de hoy, pero esa fortaleza narrada de esa manera tan terrible, yo creo que me conmueve muchísimo y creo que me pone en contacto también con una zona que todos tenemos, ese levantarse a pesar de las circunstancias tan adversas que nos presenta la vida. Tú debes estar feliz, ¿verdad? Sí, yo ¿Eh? yo quiero ser una chica chapuzó. Yo cuando venía para acá, yo venía con la canción, porque yo cada vez que me voy a reunir con este grupito, Ajá. yo me pongo en papel. En modo... Modo escorpión. Y Modo yo escorpión. quiero ser una chica chapuzó. Ay, Como ay, Clara. ay, como Clara. Como Clara. Sí, no, estoy muy contenta. La verdad es que es exactamente, que la idea que uno volcó en el papel, Claro. verla y que te quedes complacida, que yo ya no puedo, cada vez que a veces le digo a mi hijo,
despiértate, muchacho, que yo no voy a ser tu despertador. Y recuerdo la voz de Silveria en Clara, la voz de Clara como Silveria. La verdad es que sí, que ha sido una fortuna, una gran suerte reunirnos y nada. Porque, por ejemplo, tú has tenido impresiones buenísimas de lectores, por ejemplo, ¿verdad? Sí, claro. De gente que ha leído la novela, que tú me lo has comentado, que ha ido hacia ti, que mira, la novela, tú sabes que la novela los ha marcado, por ejemplo, pero ¿qué te produjo a ti ver tus personajes ahí en escena, en cuerpo, o en vida, como dice? La primera vez que lo hice, que fue el ensayo que me invitaron, solo vi la primera parte, debo decirlo. Bueno, te vamos a presentar algo, porque de verdad estábamos contra el tiempo, solo vi la primera parte. Yo vi la obra completa en el estreno, o sea, en el lanzamiento del libro. Y la verdad es que yo no pestañeé, y como te digo, cuando hablo de la polaridad de la conmoción, que me conmovió hasta lo más íntimo, o sea, de quedarme privada en un momento de la actuación de Clara, o sea, como que es un silencio denso que se hace en la sala. Ha pasado en las 7 funciones que se han hecho. O sea, es como un silencio que amerita reflexión profunda. Esa escena yo no la vi. Yo la vi justo ahí y mi marido tampoco lo había visto y mi familia, o sea, nadie sabía lo que iba a ocurrir. Entonces, al final, cuando la vimos, fue como, esto es de verdad. Lograr esa emoción, que yo sabía que era colectiva, que no era solo mía, yo dije, no, esto es un éxito, desde el momento en que la vi. Pero el éxito, ya no hablaba yo del éxito de la obra, y de la obra ni literaria ni de teatro, sino de la emoción y de la reflexión que iba necesariamente a traer en el público que estaba. Y nadie iba a salir de esa obra como entró. Y yo creo que eso es lo que ha pasado en las 7 funciones. Cada vez que tengo un conversatorio sobre la obra literaria, comentaba ahorita a Clara, yo tuve en esta semana un conversatorio con la cadena de Sistema de Bibliotecas del SENA, que es un instituto que forma a millones de colombianos, y el editor, que fue que me acompañó en el conversatorio, comentó sobre esta puesta en escena de la obra literaria y hablaba de la interpretación, de la dramaturgia y de todo lo que se hizo ahí. Y precisamente esa es como, es una inmersión, es entrar y vernos, es un espejo de la sociedad, es un retrato de la sociedad que acunó a un dictador y que te está jamaqueando, o sea, moviéndote y sacudiéndote y diciendo, mírate ahí, que esto, como dice Clara, no es un anacronismo, ojo. Exacto. Sigue sucediendo allá afuera. Yo creo que eso fue lo que yo sentí y yo sigo maravillada cada vez. Bueno, yo me voy ahora a Madrid a la Feria del Libro el lunes 5 y la obra se estrena el 9. 9, 10, 11. Se estrena, no, se repone el 9 y el 9 vengo yo desde el aeropuerto para el Teatro Nacional a ver mi obra otra vez. La octava, la quinta, todas las veces que haya que verla, porque yo feliz. Qué bueno. Así que invito a todos para Mira, hay que recordar, sí. 9, 10, 11. No, danos todos los datos de... Óigalo bien, 9, 10, 11, 16, 17 y 18, La Abuela del Escorpión. De junio. De junio. Para que no vayan a creer. Exacto. Para que no vayan a creer, es de junio, en la Sala Ravelo. No vayan en septiembre. Sala Ravelo del Teatro Nacional, La Abuela del Escorpión, 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de junio de este año. ¿Ya están las boletas a la venta? Están a la venta en la boletería del Teatro Nacional y en Huepa Tickets. La pueden adquirir desde ya. Cane, qué bueno que digas que a todas estas personas y estas empresas que quieren hacer regalo de madres ahora el domingo, que regalen cultura, que regalen boletas, o sea, a esos departamentos de recursos humanos que agarren y que a todas las madres y a toda la gente, o sea, y qué mejor regalo que ir al teatro y ir a ver a una mujer actuando un texto escrito por una mujer. Sí. Claro. Con una perspectiva de mujer, además. Sí. Y a todo esto, la obra es muy divertida. Sí. Sí, no vayan a creer que van a una cosa, un tostón, no. No, para nada. Hay momentos así de risa que te digo que son... Que esa es otra, el que llamó... nosotros lo sabíamos cuando estábamos montando de que podía provocar risas por momentos. Y Chapuzó tenía buena intuición. Yo estaba un poquito reunido y dije, bueno, se van a reír, se van a llorar.
pero con la reacción del público es impresionante cómo la gente la goza y se ríe. Claro. Y se ríe incluso de momentos que tú puedes decir, bueno, pueden ser dramáticos, pero hay una empatía que se logra a través de los personajes que encarna Clara, Sí. que es interesantísimo ver cómo el público empatiza con esos personajes, desde la niña, la abuela, la prostituta, el papá, el gallero, el borracho, incluso empatiza de cierta forma hasta con los personajes, con los antagónicos. Con los antihéroes. Con los antihéroes. Es que el antihéroe, Pepe Botella, es un antihéroe, pero ese es el fiel retrato de un hombre cualquiera. Claro, no lo Es quiero decir así. con propiedad, Sí, como un dominicano promedio. De un hombre, exacto, es un retrato que todavía existe. O sea, debería ser un antihéroe, pero es un héroe todavía. Hay que decirlo, que es así. Y son fascinantes también porque esta obra es profundamente dominicana. Y yo creo que eso se diferencia de otros relatos de la época y del Trujillato, porque Trujillo ha devenido casi en un enlatado de Netflix, Sí. que puede ser un tirano de cualquier país. Sí. Se ha ido edulcorando la historia hasta que ya es una cosa distante. Sin embargo, tanto la obra como la novela son profundamente dominicanas, tanto en su crítica, en la reflexión, como en ese goce, ese disfrute, incluso en las situaciones de dolor, que esa dualidad la tenemos nosotros. Y la atmósfera que se presenta es súper dominicana. Claro, que cualquier otra persona de Centroamérica y del Caribe puede identificarse con eso, pero cuando tú ves la puesta en escena, o sea, más dominicano después, o sea, tú te identificas con todo, con el gallero, con la forma con los sureños, con el cibaeño, hasta con un español que llega, tú lo sientes como que es un español, son de los españoles que están aquí, no son de los españoles de allá, son de los españoles que están aquí. O sea, y es muy apreciable esa entre comillas, dominicanidad, pero es esa identidad que la novela lo tiene como narrativa, Sí. y luego se logra en la puesta en escena. Se lleva a cabo de una manera magistral. Y eso lo hace universal también. Sí, exacto. Logra esa universalidad desde la identidad, de la propia identidad. A mí me llamó mucho la atención eso que tú dices del edulcoramiento, se dice así, ¿verdad? De la figura de Trujillo, porque la derecha, ¿verdad?, en todo el mundo y en América Latina particularmente, se ha dado la tarea de lavar en la cara a todos los regímenes totalitarios que encabezaron figuras como Trujillo, o como Pinochet en Chile, que por ejemplo ahora mismo en Chile la derecha es una amenaza real a la democracia, ¿verdad? Y eso lo estamos viendo en toda América Latina, ya el fenómeno Bolsonaro, el fenómeno de Trump en Estados Unidos, en Europa también, ¿verdad? ¿Ustedes sintieron en la novela esa carga política? Porque un personaje como este, yo creo que cualquier escritor o creador que lo utilice, que se acerque, ¿verdad?, a esta figura, corre el riesgo no de enamorarse de su pero sí de limpiarlo un poquito ¿verdad?, para que no sea tan crudo, tan fuerte la historia. No, al revés, porque eso es uno de los valores del texto, la crudeza. Exacto. Entonces, La crudeza en el lenguaje. Al contrario, tú tienes que aprovechar eso, porque en la novela eso no es un defecto, sino al revés, es un valor. Entonces, esa crudeza hay que manifestarla, hay que ponerla ahí, para que se revele en toda su crudeza, precisamente. Así que no, en ningún momento hubo intención de disfrazar nada, ni de darle paño con pasta a nada. Exacto. No, para nada. Esa irreverencia a veces tiene un costo. Sí. Hablar sobre la familia, sobre el país, sobre la nación es condenatorio muchas veces, pero yo creo que al final eso lo que demuestra es el talento del autor o del director, en el caso de la obra, o de la actriz cuando se pone en escena. Habla del talento
no de nada más. Claro. A los artistas siempre les gustan las obras que transgredan algo. Sí. Como que las obras complacientes, Ujú. en fin, tienden a ser aburridas. Sí, sí. No, y esta es una novela transgresora desde el primer momento. Por eso. Desde la estructura, desde el lenguaje, desde los mismos personajes, de las mujeres que están ahí presentes, todo. Sí. Hay mucha transgresión ahí. Señores, La Cuna del Escorpión estará, la abuela del escorpión estará en la Sala Ravelo, ¿cierto? Sala Ravelo del Teatro. Sala Ravelo del Teatro Nacional, 9, 10, 11, 17 y 18 de junio. Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Exacto. Así que aprovechen, vayan al teatro, vean teatro de calidad, vean teatro dominicano, hecho por dominicanos, desde el texto hasta la dirección, hasta la actuación, hasta la producción. Yo los invito a todos a que no se pierdan realmente estas funciones. Es una reposición, lo cual habla muy bien de una obra, yo creo que, ¿verdad? Cuando una obra se repone, es porque... Sí. Es porque la cosa por algo es. Por algo es, ¿verdad? Sí. Porque si fuera mala, no. ¿Verdad? Ajá. Y tenemos que decirlo. Dígalo. Posición que venimos de casa llena. Sí, O sea, esa es venimos de otra cosa, presentar sí. 10 funciones previas a estas 6 que vienen, Wow. casa llena. Literalmente el público la ha recibido con los brazos abiertos. Y que googleen, que ahí están Que todas las googleen, críticas. Sí, todas sí. La las abuela del cosas, sí. escorpión, o sea, hay Eso- crítica de los críticos más importantes de este del país, o sea, es imperdible de verdad. O sea, es algo que no se queden sin verlo para que después no se arrepientan. Sí, eso hay que agradecerlo al público que nos ha dado el respaldo, porque la verdad ha sido todo un acontecimiento, una comunión, la gente se ha conectado bien, a la prensa, a los colegas de los medios, Sí. Francis, José Rafael, Sí, doña Carmen Heredia. doña Carmen Heredia, que han escrito de una manera muy hermosa, exaltando el trabajo de todos nosotros y además celebrando el hecho, porque no es fácil hacer teatro. No. O sea, eso desde la parte creativa, esa que Manuel se embarcara en este proyecto, que Priscila creyera en que el teatro era una buena manera de comunicar y de estar presente en este lanzamiento, como nosotros también, uno tiene que dejar su día a día y meterse en este proceso creativo sin saber muchas veces cuál va a ser el resultado. Eso es, o sea, hay que celebrar como un acto de plantar bandera el hecho de Absolutamente. que una obra de teatro pueda estar en cartelera. Sí. No, yo quiero felicitarlos a ustedes. Primero a Priscila por apostar, como bien dices, por el teatro, ¿verdad? Un arte tan noble y tan combativo, siempre combativo, el teatro siempre en la trinchera estética, ¿verdad? En la trinchera social, ahí metido, diciendo las verdades que no se atreve a decir tal vez el cine o otras artes, ¿verdad? Y a ustedes por este montaje. Y yo creo que verdaderamente tienen un banquete, todos los amantes del teatro. Hay algo que a mí me parece muy interesante, es que la obra sea independiente de la novela. Si bien es cierto que ojalá que se compren la novela, que lean la novela, fantástico, pues es una gran novela, pero ver la obra por sí misma, ¿no? Es un banquete. Es un banquete, ¿verdad? Sí, funciona por sí mismo. Exacto, funciona por sí Vida misma. propia, así es. Bueno, ustedes ya, queda de ustedes invitarlos al público para que vayan a las funciones. Viernes 9, sábado 10, domingo 11 y luego viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de junio. Sala Ravelo, Teatro Nacional, las entradas, que dicho sea de paso, están a un precio muy económico. Están a la venta en Huepa Tickets y en la boletería del teatro. Así que no hay excusa, por allá nos vemos. Muchísimas gracias por estar en La Yola Borracha. Hoy hemos tenido una conversación exquisita, fantástica, sobre esta novela maravillosa de Priscila Velázquez Riveras, La Cuna del Escorpión, que ha sido llevada al teatro como La Abuela del Escorpión, con la actuación de Clara Morel, la producción de Canek y la dirección del fantástico Manuel Chapuzó.
Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Sigan La Yola Borracha, suscríbanse al canal y estén atentos porque siempre tenemos contenido buenísimo para ustedes, contenido de cultura, ¿no? Alimentación del alma humana. Gracias a ti. Estás escuchando La Yola Borracha en Bao Radio. Un corito no tan sano. Bao Media Group. Podcast. Coberturas. Documentales. Reserva tu espacio con nosotros. Escríbenos vía DM. Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.